Mateo se detuvo en seco cuando el sonido atravesó el aire denso de la tarde. No era el gruñido que conocía, ese que hacía que la sangre se helara y los instintos gritaran que corriera. Era algo completamente distinto, algo que jamás debería salir de un ocelote salvaje, un llamado agudo, desesperado, que se repetía con una urgencia que cortaba el silencio del manglar como un cuchillo. Giró la cabeza despacio, la mano moviéndose instintivamente hacia el machete que colgaba de su cinturón, y entonces la vio. La hembra estaba a menos de 20 pasos de distancia, completamente inmóvil en el borde del charco de lodo negro que brillaba bajo el sol vespertino. Sus ojos dorados estaban clavados en él, pero no con hambre, no con la furia territorial que había visto en otros felinos, sino con algo que hizo que el pecho de Mateo se comprimiera dolorosamente. Dio 2 pasos hacia él, se detuvo, miró hacia el charco y volvió la vista hacia donde él estaba. Lo repitió 3 veces, como si estuviera ejecutando una danza antigua, cuyo significado solo ellos dos pudieran descifrar. Fue entonces cuando Mateo vio la pequeña cabeza que sobresalía apenas por encima de la superficie del lodo oscuro. Las patitas del cachorro se agitaban con movimientos cada vez más débiles, cada vez más lentos, mientras la arena movediza lo arrastraba milímetro a milímetro hacia las profundidades viscosas. La madre observaba impotente, incapaz de alcanzarlo, sin hundirse ella también en esa trampa mortal que el manglar escondía bajo una capa engañosa de tranquilidad. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Conocía ese manglar mejor que las líneas de su propia mano. Sabía exactamente lo que esa arena movediza hacía con cualquier criatura lo suficientemente desafortunada como para caer en ella. Sabía que si entraba allí, existía una posibilidad real de que nunca saliera. La hembra dio otro paso hacia él, se detuvo nuevamente, y por primera vez en sus 52 años viviendo en esas tierras salvajes, Mateo comprendió que estaba presenciando algo que desafiaba toda lógica. Un animal completamente salvaje pidiéndole ayuda a un ser humano. El cachorro soltó un maullido tan débil que apenas era audible. Mateo miró a la madre. Ella mantuvo su mirada fija, sin pestañear, sin moverse, y en ese momento preciso, él supo que tendría que tomar una decisión que podría costarle la vida. Tendría que elegir si una vida que ni siquiera era humana valía el riesgo de todo lo que él era, todo lo que tenía. Pero lo que Mateo aún no sabía era que salvar a ese cachorro no sería el final de esta historia, sino apenas el principio de algo que transformaría su existencia por completo. Soltó el machete con movimientos deliberadamente lentos, dejando que la hoja cayera sobre la hierba húmeda al lado del sendero. El metal produjo un sonido sordo contra la tierra empapada. La ocelote no se movió ni un milímetro, permaneciendo allí con esos ojos dorados fijos en cada uno de sus gestos, como si estuviera midiendo su intención, evaluando si podía confiar en esta criatura extraña que caminaba en 2 patas. El cachorro volvió a maullar, más débil esta vez, y Mateo sintió una náusea trepar por su garganta. Reconocía ese sonido demasiado bien. Era el sonido de algo que estaba rindiéndose, de una vida que se apagaba. No había tiempo para dudar, para calcular riesgos, para pensar en las consecuencias. Desenrolló la cuerda que siempre llevaba atada a la cintura, 7 metros de fibra gruesa que lo había salvado más veces de las que podía recordar. Ató un extremo a un árbol de mangle sólido, el otro lo aseguró alrededor de su propia cintura con un nudo que había aprendido de su abuelo décadas atrás. La ocelote observaba cada movimiento, el cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse, pero sin avanzar, sin atacar. Ella entendía, de alguna manera que trascendía la razón, que este hombre era la única oportunidad que su cría tenía de sobrevivir. Mateo se acercó al borde del lodo. El olor a descomposición y hierro inundó sus fosas nasales, tan intenso que tuvo que reprimir una arcada. Colocó un pie sobre la superficie y sintió la succión inmediata, esa fuerza invisible que intentaba arrastrarlo hacia abajo con la determinación de algo vivo y hambriento. Respiró profundo, llenando sus pulmones con aire que sabía a sal y podredumbre, y entró. El lodo subió hasta sus rodillas en segundos, luego hasta su cintura, con una velocidad que lo tomó desprevenido. Cada movimiento era una batalla contra la naturaleza misma, que parecía decidida a retenerlo en su abrazo viscoso. El cachorro estaba a menos de 3 metros. Ahora solo su pequeña cabeza permanecía visible, los ojos cerrados, el cuerpo completamente sumergido.
Mateo estiró los brazos hasta que los músculos protestaron, las puntas de sus dedos rozando apenas el pelaje mojado. Casi lo tenía. Se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, hundiéndose hasta el pecho, y finalmente logró agarrar el pequeño cuerpo, pero el lodo no estaba dispuesto a soltar su presa. Resistió con una fuerza brutal, antinatural, como si tuviera voluntad propia. Mateo tiró con todo lo que tenía, los músculos de su espalda ardiendo, las piernas enterradas e inútiles. El cachorro se movió 1 centímetro, luego otro, y con un sonido de succión nauseabundo, finalmente salió libre. Pero ahora Mateo estaba atrapado. El lodo lo sostenía con firmeza, subiendo inexorablemente hasta sus hombros. Apretó al cachorro contra su pecho con un brazo y usó el otro para jalar la cuerda. La fibra se tensó, se estiró peligrosamente y comenzó a ceder. Los hilos se rompían uno por uno con pequeños chasquidos que sonaban como huesos quebrándose. El pánico escaló por su garganta como bilis. Si la cuerda se rompía ahora, se hundiría con el cachorro en sus brazos, y nadie jamás sabría qué había pasado con Mateo Sandoval. La ocelote se dio cuenta, se acercó al borde, tomó una rama gruesa con sus fauces y la empujó hacia él. No la lanzó, no la arrojó, sino que la empujó con cuidado, con precisión, como si comprendiera exactamente lo que él necesitaba. Mateo agarró la rama, la hundió en el lodo hasta encontrar tierra firme en el fondo y la usó como palanca. Centímetro a centímetro, se arrastró de regreso hacia la orilla. La cuerda se rompió cuando faltaban 4 metros para la salvación, pero la rama aguantó. Cuando sus dedos finalmente tocaron hierba seca, Mateo colapsó, el cachorro todavía apretado contra su pecho, su corazón golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado. La ocelote se acercó. Mateo extendió los brazos temblando, ofreciéndole a su cría. Ella tomó al pequeño por el pellejo del cuello con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la ferocidad que irradiaba todo su ser, y miró a Mateo directamente a los ojos. Solo fue 1 segundo, tal vez 2, pero en ese intercambio de miradas hubo un reconocimiento que trascendía las especies, un entendimiento silencioso. Luego giró y desapareció entre los árboles, llevando a su hijo de vuelta a la seguridad de la selva. Mateo se quedó allí cubierto de lodo hasta las cejas, temblando por el esfuerzo y la adrenalina, convencido de que todo había terminado, pero apenas estaba comenzando. Mateo despertó con un sonido que no pertenecía a ese lugar. Era profundo, gutural, emanando de algún punto cercano a la cabaña. Abrió los ojos lentamente mientras la luz del amanecer se filtraba por las grietas de la ventana de madera carcomida. Su cuerpo entero protestaba con dolor por el esfuerzo del día anterior. Cada músculo gritaba cuando se incorporó en la cama estrecha. Por un momento fugaz, pensó que había sido un sueño febril, una ocelote pidiendo auxilio, la arena movediza, el rescate imposible. Pero los rasguños en sus antebrazos y el lodo seco todavía incrustado bajo sus uñas le decían otra cosa. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, más insistente. Mateo se puso de pie, se enfundó los pantalones de mezclilla desgastados y caminó descalzo hacia la puerta. La abrió con cautela, preparándose mentalmente para cualquier cosa que estuviera esperando al otro lado. Pero nada en sus 52 años de vida en el manglar podría haberlo preparado para lo que vio. La ocelote estaba en el porche de madera, a menos de 6 metros de la entrada, y junto a ella, recostado sobre las tablas desgastadas por el tiempo y la humedad, estaba el cachorro. La hembra lo miró directamente cuando él apareció en el umbral y no se movió, no gruñó, no retrocedió, simplemente permaneció allí, esos ojos dorados clavados en él, como si hubiera estado esperando, como si hubiera venido deliberadamente a ese lugar que debería aterrorizarla por instinto. Mateo bajó un escalón. La ocelote no reaccionó. Bajó otro. Nada. Fue entonces cuando notó que algo andaba terriblemente mal con el cachorro. El pequeño animal temblaba violentamente, su cuerpo sacudiéndose en espasmos irregulares que hacían que las tablas crujieran bajo él. Su respiración era rápida y superficial, el pecho subiendo y bajando con una velocidad antinatural. Incluso desde la distancia, Mateo podía ver que el cachorro estaba librando una batalla que estaba perdiendo. La madre bajó la cabeza, tocó a su hijo con el hocico con una ternura devastadora y luego volvió a mirar a Mateo. Fue en ese momento preciso cuando lo comprendió todo. Ella había regresado. Había cargado a su cría enferma a través de kilómetros de manglar denso y traicionero,
hasta la única persona que había intentado ayudarla, no porque confiara en los humanos por naturaleza, sino porque no le quedaba ninguna otra opción en el mundo. Su hijo se estaba muriendo, y ella sabía con esa inteligencia antigua que los animales salvajes poseen que no podía salvarlo sola. Mateo sintió el peso de esa responsabilidad caer sobre sus hombros como una piedra de molino. Tenía conocimientos básicos de primeros auxilios, sabía desinfectar heridas con alcohol de caña, sabía hacer compresas con hierbas del manglar, sabía reconocer los signos de fiebre en el ganado. Pero esto era diferente. Esto era un animal salvaje con una enfermedad que él no podía diagnosticar, que necesitaba medicinas que no tenía, que requería de alguien con verdadero conocimiento veterinario. La ocelote se tendió junto al cachorro, pero mantuvo sus ojos fijos en Mateo. No era agresión lo que emanaba de ella, era súplica, era una madre diciéndole de la única manera que podía que necesitaba ayuda. De nuevo, Mateo retrocedió hacia el interior de la cabaña. Tomó una palangana con agua limpia del pozo y un trapo. Salió con movimientos deliberadamente lentos y colocó el recipiente a unos 4 metros de la ocelote antes de retroceder nuevamente. Ella no tocó el agua, solo observó. Él necesitaba ayuda profesional, necesitaba a una veterinaria, y la más cercana estaba a 3 horas de cabalgata en el pueblo. Pero dejar a la ocelote allí sola con el cachorro en ese estado, sin saber si ella seguiría esperando cuando regresara, era un riesgo enorme. Sin embargo, era el único camino posible. Mateo miró hacia el cielo. El sol apenas comenzaba a trepar por el horizonte. Si salía inmediatamente, tal vez lograría regresar antes del mediodía. Tal vez el cachorro resistiría hasta entonces. Tal vez. Ensilló a su yegua con manos que todavía temblaban por la urgencia. El animal percibió la tensión, golpeando el suelo con los cascos impaciente. Apretó la cincha con fuerza, verificó las riendas 2 veces y montó de un salto. Antes de partir, miró hacia el porche una última vez. La ocelote permanecía tendida junto a su hijo, la cabeza erguida, observando cada uno de sus movimientos. Los ojos brillaban con algo que Mateo jamás había visto en un depredador salvaje: esperanza mezclada con desesperación, confianza nacida del miedo. Clavó los talones en los flancos de la yegua y salió disparado por el camino de tierra. El sendero serpenteaba entre los manglares, estrecho e irregular, lleno de raíces expuestas que podían romper una pata de caballo en un segundo de descuido. Las ramas bajas azotaban su rostro, pero no disminuyó el galope. El sol ascendía rápidamente en el cielo. Cada minuto que pasaba era un minuto que el cachorro no tenía. 3 horas se sintieron como una eternidad multiplicada por 1000. Cuando finalmente divisó las primeras construcciones del pueblo, la yegua echaba espuma por la boca, sus flancos subiendo y bajando con violencia. Mateo guió al animal directamente hacia el centro de conservación, un edificio bajo de adobe rojizo en las afueras del pueblo. Desmontó antes de que la yegua se detuviera completamente y empujó la puerta con fuerza. Había una mujer detrás de un escritorio de madera oscura, organizando documentos en carpetas desgastadas. Levantó la vista cuando Mateo irrumpió y él vio la sorpresa pintarse en su rostro al notar el estado en que se encontraba. Sudor empapando su camisa, ropas cubiertas de polvo del camino, la respiración todavía irregular por la urgencia. «Necesito una veterinaria», dijo Mateo. Su voz salió más áspera de lo que pretendía, rasposa por el polvo del camino. «Es urgente, muy urgente». La mujer se puso de pie, su cabello castaño oscuro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Sus ojos color miel lo evaluaron rápidamente, leyendo la desesperación genuina en cada línea de su rostro. «Soy yo», respondió con voz tranquila pero alerta. «Me llamo Valentina». «¿Qué sucedió?» Mateo vaciló. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo terminaba de creer del todo? «Hay una ocelote en mi rancho», dijo finalmente. «Con su cachorro enfermo. Ella vino hasta mí. Está esperando que la ayude». Valentina frunció el ceño, pero no con incredulidad, sino con concentración intensa. «¿Una ocelote en tu rancho? ¿Estás seguro de que no está herida, de que no está atrapada en alguna trampa?» «No». Mateo negó con la cabeza enfáticamente. «Vino por voluntad propia. Cargó a su cría hasta el porche de mi cabaña. El cachorro tiene fiebre alta, tiembla sin control, la respiración es demasiado rápida. No sé qué hacer, pero ella no se va. Está esperando». Hubo un silencio denso. Valentina lo estudió durante un momento, que se extendió como melaza, buscando señales de engaño o locura en sus ojos. Pero lo que encontró fue simplemente a un hombre desesperado,
cubierto de polvo del camino, que había cabalgado 3 horas sin parar porque creía que una vida dependía de ello. «Eso no tiene ningún sentido lógico», dijo ella lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Las ocelotes evitan a los humanos. Si se sienten acorraladas, atacan, pero jamás buscan ayuda deliberadamente». «Lo sé», respondió Mateo con voz ronca. «Sé que suena imposible, pero ella está ahí y su cachorro se está muriendo. Por favor, te lo suplico». Valentina tomó su mochila de cuero que colgaba del respaldo de la silla, verificó rápidamente su contenido y miró a Mateo con decisión. «Necesito preparar algunas cosas. Dame 10 minutos». Desapareció por una puerta trasera, dejando a Mateo solo en la habitación. Él miró por la ventana sucia. El sol ya estaba alto en el cielo. ¿Cuánto tiempo había pasado? 2 horas, 3. ¿La ocelote seguiría esperando? ¿El cachorro aún estaría respirando? Valentina salió por donde había entrado, cargando 2 mochilas y una caja de madera con instrumental médico. «Traje mi caballo», dijo con tono profesional. «Iremos más rápido si cada uno va en el suyo». Mateo sintió algo aflojarse en su pecho. Ella había aceptado sin más cuestionamientos. La mayoría de la gente lo habría tomado por loco, le habría dado la espalda. Pero Valentina simplemente tomó sus cosas y se preparó para cabalgar 3 horas hacia una situación que desafiaba toda lógica conocida. Montaron y partieron. Al principio cabalgaron en silencio, los caballos avanzando lado a lado por el camino polvoriento. Mateo mantenía un ritmo firme pero sostenible, consciente de que necesitaban llegar rápido, pero también de que los animales no podían agotarse completamente antes de llegar. Después de unos 30 minutos, Valentina rompió el silencio sin apartar la vista del camino. «¿Cómo pasó? Lo de la ocelote buscándote». Mateo le contó todo. El sonido extraño en el manglar, la madre desesperada observando a su cachorro hundirse en la arena movediza, su decisión de entrar en ese lodo mortal, sabiendo que podría no salir, la rama que la ocelote empujó para salvarlo, y despertar esa mañana para encontrarla en su porche con el cachorro enfermo. Valentina escuchó sin interrumpir, sus ojos enfocados en el horizonte, pero él podía sentir que estaba procesando cada palabra, evaluando, considerando. Cuando terminó, hubo otro silencio cargado. Luego Valentina habló, su voz clara en el aire caliente de la tarde. «He trabajado con fauna silvestre durante 18 años. He visto comportamientos que la ciencia aún no puede explicar completamente. He visto ballenas protegiendo buzos de tiburones. He visto monos adoptando cachorros de especies completamente diferentes. He visto elefantes llorando a sus muertos con una comprensión que nos hace cuestionar qué significa realmente la consciencia. La naturaleza tiene una inteligencia que subestimamos constantemente, especialmente cuando se trata de proteger a las crías. «Entonces, ¿me crees?», preguntó Mateo, la voz apenas audible sobre el ruido de los cascos contra la tierra. Valentina giró la cabeza y lo miró directamente por primera vez desde que habían partido. Sus ojos color miel se encontraron con los de él por un segundo antes de volver al camino. «No habría venido si no te creyera. Pero te diré algo. Si esa ocelote realmente está esperando ayuda, y si confía en ti lo suficiente como para permitir que un extraño se acerque a su cría, entonces hiciste algo extraordinario ayer en ese manglar, algo que ella reconoció y comprendió. Eso es excepcional, muy excepcional». Mateo sintió que algo se apretaba en su pecho, no de dolor, sino de algo que no sabía nombrar. No eran las palabras en sí, sino la manera en que las había dicho, sin burla, sin condescendencia, como alguien que entendía que el mundo era infinitamente más complejo y misterioso de lo que la gente prefería admitir. Cabalgaron el resto del camino conversando en intervalos sobre el rancho, sobre su trabajo en el centro de conservación, sobre lo que significaba vivir solo en el manglar durante décadas, sobre dedicar una vida entera a criaturas que nunca te agradecerían con palabras, sino con algo más profundo. Y en algún punto durante esa cabalgata bajo el sol implacable, Mateo se dio cuenta de que estaba hablando con alguien que hablaba su mismo idioma. No el idioma de las palabras vacías, sino el idioma del silencio compartido, el idioma de quienes entienden que a veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se hace. Cuando finalmente divisaron el rancho a lo lejos, el sol ya comenzaba su descenso. La ocelote seguiría allí. El cachorro todavía respiraría.
Mateo espoleó a su yegua. Valentina lo siguió sin vacilar un segundo. ¿Qué crees que encontrarán cuando lleguen? ¿Lograrán salvar al pequeño ocelote? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esta historia apenas está revelando sus secretos más profundos. La ocelote seguía ahí. Mateo sintió que el alivio lo inundaba como agua fresca cuando vio la figura manchada recostada en el porche, exactamente donde la había dejado horas antes. El cachorro yacía junto a ella, completamente inmóvil, y por un momento aterrador, Mateo pensó que habían llegado demasiado tarde. Pero entonces vio el pequeño pecho elevarse con una respiración débil, frágil pero todavía presente. Desmontó lentamente, haciendo señas a Valentina para que hiciera lo mismo. La ocelote levantó la cabeza cuando percibió su presencia. Sus ojos se fijaron primero en Mateo, luego se deslizaron hacia Valentina. Todo su cuerpo se tensó como un resorte a punto de liberarse. Valentina se detuvo inmediatamente, todavía a unos 12 metros de distancia. Sus manos se abrieron despacio a los costados de su cuerpo, mostrando que no portaba armas, que no representaba una amenaza. Mateo dio un paso al frente. La ocelote lo siguió con la mirada, pero no gruñó. No mostró los colmillos. Él continuó avanzando con pasos medidos y calculados hasta llegar a 6 metros del porche. Entonces se detuvo y esperó. La hembra lo observó durante un momento que pareció extenderse eternamente. Luego bajó la cabeza y tocó a su cachorro con el hocico, un gesto tan lleno de ternura devastadora que hizo que algo se quebrara dentro del pecho de Mateo. Era permiso, o tal vez era rendición. Probablemente ambas cosas. Mateo hizo un gesto a Valentina. Ella se aproximó con la misma lentitud deliberada, la mochila colgando de su hombro, cada movimiento suave y no amenazador. La ocelote observó cada paso que daba, los músculos tensos bajo el pelaje manchado, lista para reaccionar ante la más mínima señal de peligro. Pero cuando Valentina se arrodilló a unos 4 metros y comenzó a sacar instrumentos de su mochila, la hembra no atacó. Simplemente observó con esa intensidad que solo los animales salvajes poseen. Valentina organizó sus herramientas sobre el suelo de madera con cuidado meticuloso. Un paño limpio, frascos pequeños con líquidos transparentes, vendas enrolladas, una jeringa. Trabajó en completo silencio, cada gesto preciso y sin prisa. Luego miró a Mateo con esos ojos color miel. Necesito que te acerques al cachorro primero. Ella confía en ti. Si me acerco directamente podría reaccionar. Mateo asintió, subió los escalones del porche con el corazón martillando contra sus costillas, tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. La ocelote giró la cabeza, siguiendo cada uno de sus movimientos, pero no se levantó, no se interpuso. Él se arrodilló junto al pequeño cuerpo, extendió la mano temblando ligeramente y tocó la cabeza diminuta. El pelaje estaba ardiendo, la fiebre consumiéndolo desde adentro. El cachorro ni siquiera reaccionó al contacto. La madre emitió un sonido bajo, algo entre un gemido y un ronroneo. No era amenaza, era dolor puro y desnudo. Era una madre observando a su hijo sufrir sin poder hacer absolutamente nada para detenerlo. Mateo mantuvo su mano sobre la cabeza del cachorro e hizo una seña a Valentina. Ella avanzó centímetro a centímetro hasta estar a su lado. La ocelote se puso de pie entonces, todos sus músculos visiblemente tensos, pero no avanzó, no gruñó, solo permaneció ahí a menos de 3 metros, vigilando. Valentina colocó su mano sobre el pecho del pequeño, sintiendo el ritmo frenético de la respiración. Sus dedos se movieron hacia el cuello, buscando el pulso en la arteria. Cerró los ojos, concentrándose completamente, contando los latidos. Cuando los abrió nuevamente, Mateo vio la preocupación grabada en cada línea de su rostro. «Infección pulmonar severa», susurró Valentina, su voz apenas audible, probablemente del lodo que tragó. «La fiebre está peligrosamente alta. Si no baja en las próximas horas, no lo va a lograr». Abrió uno de los frascos, llenó la jeringa con líquido cristalino y miró a Mateo. «Sosténlo firme, va a doler y podría debatirse. La madre no puede pensar que le estamos haciendo daño». Mateo rodeó el cuerpo pequeño con sus brazos, firme pero con toda la gentileza que pudo reunir. Valentina aplicó la inyección con rapidez quirúrgica. El cachorro ni siquiera se movió. Estaba demasiado débil incluso para sentir dolor, y eso era la peor señal posible. Valentina no se fue después de esa primera medicación. Montó un puesto improvisado en la esquina del porche, lo suficientemente lejos para que la ocelote no se sintiera amenazada,
pero lo bastante cerca para vigilar al cachorro constantemente. Mateo trajo agua fresca, comida, mantas gastadas. La noche cayó sobre el manglar y ella permaneció allí, revisando la temperatura del pequeño animal cada hora, aplicando compresas frías cuando la fiebre subía demasiado. La ocelote nunca se alejó de su hijo, no comió, no bebió, solamente vigiló, sus ojos dorados alternando entre el cachorro y los dos humanos que luchaban por salvarlo. En algún momento de la madrugada, Mateo trajo café negro humeante. Valentina aceptó la taza con ambas manos, el vapor elevándose entre ellos en la oscuridad espesa. «Gracias», dijo con voz rasposa por el cansancio. «No tenías que quedarte despierto». «Tampoco tú tenías que quedarte», respondió Mateo, aunque agradecía profundamente que lo hubiera hecho. «Podrías haber regresado al pueblo». «No puedo irme ahora». Valentina tomó un sorbo, sus ojos nunca dejando de observar al cachorro. «Si la fiebre no cede antes del amanecer, tendré que aplicar un antibiótico más fuerte. Y aun si cede, va a necesitar cuidados constantes durante días, tal vez semanas». «Puedes quedarte aquí», dijo Mateo antes de que su cerebro procesara completamente las palabras. «La cabaña tiene un cuarto libre, y la ocelote ya confía en ti, al menos un poco». Valentina giró la cabeza y lo miró directamente. La luz débil de la lámpara de aceite iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra mitad sumida en sombras que le daban un aire casi etéreo. «¿Estás seguro? No quiero ser una molestia». «No molestas», respondió él con total honestidad, y era verdad. Por primera vez en 12 años de soledad autoimpuesta, la idea de tener a alguien en la cabaña no le causaba incomodidad, tal vez porque Valentina no intentaba llenar cada silencio con palabras innecesarias, tal vez porque ella comprendía que algunas cosas eran más importantes que la comodidad o la conveniencia personal. Al amanecer, la fiebre había bajado. No mucho, pero lo suficiente para que el cachorro abriera los ojos por primera vez en horas. La ocelote emitió un sonido que Mateo jamás había escuchado antes, algo entre alivio y gratitud, expresado en un lenguaje que trascendía las especies. Valentina sonrió, y fue la primera vez que Mateo vio esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro, iluminándolo desde adentro. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña, pero sorprendentemente funcional. Valentina aplicaba medicaciones 3 veces al día, siempre con Mateo a su lado, actuando como puente de confianza para que la ocelote permitiera el acercamiento. Entre tratamientos, trabajaban juntos en el rancho. Ella ayudaba a revisar las trampas para plagas, a reparar las cercas derruidas, a organizar el almacén de provisiones. Conversaban poco, pero la presencia de Valentina llenaba la cabaña de una manera que Mateo no sabía que había extrañado tanto. No era ruidosa, no era invasiva, era simplemente una presencia sólida y reconfortante que hacía que el espacio se sintiera menos vacío. Una tarde, mientras observaban a la ocelote lamer cuidadosamente a su cachorro, que finalmente lograba mantenerse en pie sin ayuda, sus manos se rozaron accidentalmente en el borde del porche. Fue completamente casual, solo unos centímetros de piel encontrándose, pero ninguno de los dos se apartó. Permanecieron así, hombro con hombro, observando a la madre y su cría, mientras algo silencioso pero absolutamente innegable crecía en el espacio entre ellos. Valentina sintió el calor de la mano de Mateo contra la suya, percibió el olor a tierra húmeda y sudor honesto que emanaba de él. Sintió la solidez de esa presencia a su lado, y por primera vez en años dedicados exclusivamente a los animales, exclusivamente al trabajo, se preguntó si tal vez había espacio en su vida para algo más. Cuando el sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, ninguno había movido su mano, y el otro tampoco. 3 semanas transcurrieron. El cachorro no solo sobrevivió, sino que comenzó a jugar con una energía sorprendente. Pequeños saltos torpes por el porche, persiguiendo insectos que volaban demasiado cerca, mordisqueando sus propias patas con esa torpeza adorable de los cachorros. La madre observaba con una atención que nunca flaqueaba, pero había algo diferente en ella ahora. La tensión constante había disminuido considerablemente. Los músculos ya no estaban perpetuamente preparados para el ataque. Incluso comía la carne que Mateo dejaba a distancia prudente, algo que habría sido absolutamente impensable durante las primeras noches. Valentina redujo sus visitas de inspección a 1 vez al día, luego cada 2 días. El cachorro ya no requería cuidados constantes,
pero ella seguía volviendo. Siempre encontraba alguna razón justificable: verificar que la respiración estuviera completamente normalizada, asegurarse de que el aumento de peso fuera el adecuado, observar si había cualquier indicio de recaída. Pero Mateo lo sabía y ella sabía que él lo sabía, que no era solamente por el cachorro. Pasaban horas en la galería después de que Valentina completaba el examen, conversando sobre cosas que carecían de importancia y simultáneamente tenían toda la importancia del mundo. Sobre cómo el cielo cambiaba de tonalidad antes de una tormenta, sobre los sonidos nocturnos del manglar, sobre lo extraño que era acostumbrarse a la compañía de alguien después de tanto tiempo en soledad absoluta. Las conversas eran interrumpidas por silencios largos, pero no eran silencios incómodos. Eran silencios llenos, cargados de significado, silencios donde las palabras eran innecesarias porque los cuerpos ya comunicaban todo. Mateo notaba cosas pequeñas: la forma en que Valentina se recogía el cabello detrás de la oreja cuando estaba concentrada, el modo en que sus ojos se entreceraban cuando sonreía genuinamente, las pecas en sus brazos que se oscurecían cuando pasaba tiempo bajo el sol, el aroma que despedía, una mezcla de jabón de hierbas y algo más que no podía identificar, pero que hacía que su pecho se apretara cada vez que estaba cerca. Valentina también notaba las manos curtidas de él, fuertes pero sorprendentemente delicadas cuando tocaban al cachorro, la manera en que hablaba en voz baja cerca de los animales, como si supiera instintivamente qué tono los calmaba, el modo en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, aunque fuera solo por un segundo antes de desviar la vista, la soledad que reconocía en él, porque era la misma que ella cargaba dentro. Una tarde, después de confirmar que el cachorro estaba completamente recuperado, Valentina se quedó parada en el borde del porche, con la mochila ya colgando de su hombro, lista para partir, pero no partió. Simplemente permaneció allí, mirando hacia la línea de árboles donde la ocelote había desaparecido momentos antes con su hijo, finalmente lo suficientemente fuerte como para regresar al manglar. «Se va ahora», dijo Valentina con voz suave. «No volverá más. Él está bien, ella lo logró». Mateo estaba junto a ella, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. «Sí, entonces ya no necesito regresar», continuó Valentina. Su voz salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro. Hubo un silencio denso. Mateo giró la cabeza y la miró. Valentina hizo lo mismo. Los ojos color miel encontraron los de él y por primera vez ninguno desvió la mirada. «Puedes volver de todas formas», dijo él con voz ronca. «Si quieres». Valentina sintió que la respiración se le atoraba en la garganta. Su corazón latía demasiado fuerte, demasiado rápido. «Quiero», susurró. Y entonces la mano de Mateo encontró la de ella. No fue accidental esta vez, fue deliberado, intencional. Los dedos se entrelazaron, las palmas encajaron perfectamente. Una conexión física finalmente correspondiendo a lo que ya existía en silencio durante semanas. Valentina apretó de vuelta, y algo que había estado encerrado dentro de ella durante años finalmente se liberó. Valentina no se fue esa tarde, ni la siguiente. El cuarto vacío de la cabaña se convirtió en el suyo. Su ropa se mezcló con la de Mateo en el tendedero improvisado. Sus instrumentos veterinarios encontraron espacio junto a las herramientas de rancho. Comenzó a traer animales heridos que rescataba, construyendo un pequeño refugio en la parte trasera de la propiedad. Mateo ayudaba en todo, construyendo corrales, preparando alimento, aprendiendo sobre vendajes y medicaciones bajo su guía paciente. Los meses pasaron con la naturalidad de quienes siempre estuvieron destinados a estar juntos. Trabajaban lado a lado durante el día, cuidando la tierra y los animales. Por las noches se sentaban en la galería y compartían el silencio confortable de quienes no necesitan llenar cada momento con palabras. Algunas noches, Valentina apoyaba la cabeza en el hombro de Mateo y permanecían así hasta que las estrellas aparecían. Otras él sostenía su mano mientras escuchaban los sonidos del manglar despertar en la oscuridad. No había prisa, no había urgencia, solo la certeza creciente de que habían encontrado algo extraordinariamente raro. Fue Mateo quien propuso matrimonio, no con palabras elaboradas ni gestos grandiosos. Simplemente, una noche después de la cena, sostuvo las manos de ella entre las suyas y dijo: «Cásate conmigo», así de simple. Y Valentina, con lágrimas en los ojos que no intentó ocultar, respondió: «Sí». Se casaron una mañana despejada, 7 meses después del día en que la ocelote había aparecido en el porche. La ceremonia fue en la orilla del manglar,
en el mismo lugar donde Mateo había arriesgado su vida para salvar a un cachorro que no conocía. El sacerdote del pueblo condujo la ceremonia, presenciada por 3 vecinos y la inmensidad verde que los rodeaba. Valentina usaba un vestido sencillo de algodón blanco. Mateo había lavado sus manos 4 veces para quitar toda la tierra, pero todavía quedaban callos que ningún lavado podría suavizar. No importaba. Cuando él tomó sus manos para hacer los votos, ella apretó con la misma fuerza. En el momento en que se besaron, un sonido grave resonó desde el manglar. Mateo y Valentina se separaron y miraron hacia la línea de árboles. La ocelote estaba allí, no oculta sino claramente visible, parada entre las sombras moteadas, y junto a ella, ya casi del tamaño de su madre, estaba el cachorro. Ya no era un cachorro, era un macho joven, fuerte y saludable, su pelaje manchado brillando bajo el sol filtrado. La hembra miró a Mateo durante un momento largo y cargado de significado. No había amenaza, no había miedo, solo reconocimiento, un ciclo completo, una deuda que no necesitaba palabras para ser reconocida como saldada. Luego giró y se desvaneció en el manglar, su hijo siguiéndola de cerca. Mateo sintió la mano de Valentina apretar la suya, la miró y vio que ella también lo había presenciado, que ella también comprendía el peso de ese momento. Transformaron el rancho en un refugio oficial para fauna silvestre herida. Juntos, salvaron docenas de vidas en los años que siguieron, pero ambos sabían que el primer rescate no había sido del cachorro, había sido de ellos mismos, 2 almas solitarias que una ocelote desesperada había unido a través de un pedido imposible. Y ahora, finalmente, ninguno de los 2 estaba solo. Si esta historia te tocó el corazón como nos tocó a nosotros, queremos que sepas que cada palabra fue escrita pensando en ti. Hay algo profundamente hermoso en cómo el destino une a las personas, a veces a través de los caminos más inesperados. ¿Has vivido alguna vez un momento donde sentiste que el universo conspiraba para cambiar tu vida? Un encuentro aparentemente casual que resultó ser el inicio de algo extraordinario. Nos encantaría leer tu historia en los comentarios. Cada experiencia compartida es un recordatorio de que no estamos solos en este viaje. Gracias por permitirnos ser parte de tu día. Tu presencia aquí significa más de lo que las palabras pueden expresar.